¿Qué es Cuba? Cuba es un país en la región del Caribe y mucha gente piensa que es solo una isla, pero en realidad es un archipiélago de más de 4.000 islas. Sí tiene una isla principal, que es la más grande del Caribe, y en esa isla viven como 11 millones de personas. En cuanto a dónde está, está entre México y Haití y como 95 millas al sur del estado de Florida, en Estados Unidos. ¿Qué tipo de ambientes y paisajes naturales hay en Cuba? Cuba está formada por diferentes tipos de rocas y suelos, algunos muy inusuales, y tiene diferentes topografías. Tiene llanuras, montañas, cavernas. Entonces, casi, y además como es muy grande, casi todos los tipos de ambientes que se encuentran en el Caribe se pueden encontrar en Cuba. Bosques secos, bosques húmedos, humedales, manglares, arrecifes de coral, y como hay tanta diversidad de ambientes y ecosistemas, hay una gran diversidad de organismos, animales y plantas. ¿Qué es biodiversidad? ¿Y por qué es tan importante? La biodiversidad, que es una forma de decir la diversidad biológica, es simplemente todos los seres vivos que hay en la Tierra, desde las bacterias hasta los hongos, las plantas, los animales, incluidos nosotros, los humanos, y también los ecosistemas, los bosques, los desiertos, todo lo que nos rodea, que es vivo. Y es muy importante porque dependemos de la biodiversidad, el agua que bebemos, el aire que respiramos, la comida y muchas de las medicinas en las que dependemos también vienen de la biodiversidad. Y como la diversidad nos acerca, nos inspira y nos enseña, también es muy importante. ¿Por qué es tan importante la biodiversidad de Cuba? La biodiversidad de Cuba es importante para los cubanos, por supuesto, porque les trae un montón de beneficios, desde comida y protección, por ejemplo, de las tormentas en las costas, hasta ingresos del turismo, por ejemplo, el turismo de la naturaleza. Y también es parte de la identidad cubana, de lo que es ser cubano, es su relación con su biodiversidad. Muchas de las especies que se encuentran en Cuba solo se encuentran en Cuba, en ningún otro lugar, son endémicas. Y eso es muy interesante para los científicos. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué una especie se encuentra solo en Cuba y en ningún otro lugar? ¿Cómo se relaciona con las otras del Caribe? Y si la comparo con otras especies, ¿qué me puede decir sobre cómo evolucionó la vida en el Caribe? ¿Qué plantas y animales viven solo en Cuba? Muchas plantas y animales viven solo en Cuba. Es lo que los científicos llamamos especies endémicas, que se encuentran solo en un lugar y en ninguna otra parte del mundo. Y, por ejemplo, las plantas, más de la mitad solo se encuentran en Cuba. Eso es una de cada 2 plantas. Es aún más extremo para el caso de las ranas. Más del 95% de las ranas solo se encuentran en Cuba. Mi favorita es la ranita de Monte Iberia, que es muy, muy, muy pequeñita, una de las más pequeñas del mundo. Para los moluscos o caracoles terrestres, el endemismo también es muy alto, más del 90%. Por ejemplo, los que se llaman caracoles pintados o polimitas son realmente hermosos, parece que alguien los hubiera pintado a mano. Para las aves también hay especies endémicas como el tocororo, la cartacuba o el zunzuncito, que es un colibrí y de hecho el ave más pequeña del mundo. Aunque también hay algunos animales muy grandes que solo se encuentran en Cuba, como el cocodrilo cubano. ¿En qué se diferencia la biodiversidad cubana a la de otros sitios del mundo? La biodiversidad de Cuba es como es hoy por cómo Cuba ha cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, durante ciertos momentos ha estado más conectada con otros continentes, como Centroamérica o las islas que la rodean. Por ejemplo, hace miles de años, cuando el nivel del mar bajó durante las glaciaciones. Y también a momentos ha estado muy aislada. Entonces, eso ha facilitado la evolución de una mezcla de animales muy interesante. Algunos están más relacionados con los continentes y otros solo evolucionaron en Cuba y son muy especiales. Por ejemplo, Cuba tuvo una lechuza gigante que ahora ya se ha extinguido y también perezosos terrestres gigantes. Y aún hoy
Cuba tiene una mezcla de especies que solo se encuentran ahí y especies que van y vienen, que la conectan con otras partes del mundo, por ejemplo las aves migratorias que visitan Cuba todos los años. ¿En qué se diferencian los animales cubanos de los animales de Estados Unidos? Bueno, Cuba es una isla que está en la zona tropical, mientras que Estados Unidos está en la zona templada en general. Y por lo tanto tienen, y debido a la historia de Cuba, la historia geológica y evolutiva, Cuba tiene animales muy diferentes. Por ejemplo, los mamíferos en Estados Unidos que uno puede ver como osos o lobos no se ven en Cuba. Pero Cuba tiene mamíferos muy interesantes también. Tiene murciélagos, varias especies, algunas de las cuales viven en cuevas muy calientes. Y tiene también jutías, que son un tipo de roedor que vive en los árboles y puede treparse y pueden ser bastante grandes de tamaño. Y tiene también una de las únicas especies de solenodonte que hay en el mundo, que es una especie de musaraña relacionada con las musarañas y con los erizos y que tiene saliva venenosa. ¿Puedo ver algún animal cubano en el zoológico? ¿Puedo tener uno de mascota? Algunos de los animales cubanos sí se pueden ver en el zoológico, por ejemplo, ranas y lagartos, muchos muy especiales, por ejemplo, el chipojo verde, la rana platanera. Esos se pueden llegar a encontrar en el zoológico, pero con respecto a tenerlos de mascotas, siempre hay que chequear y asegurarse de que estén permitidos en el país y la ciudad donde uno vive, porque no son originarios de ese país. ¿Hay especies invasoras en Cuba? Las especies invasoras son especies animales o plantas, por ejemplo, que vienen de un lugar nuevo hacia un medio ambiente y ahí se establecen y se empiezan a extender. Y sí, hay especies invasoras en Cuba y no debería ser una sorpresa porque Cuba fue un puerto comercial muy importante durante cientos de años cuando era una colonia española. Y siempre que los humanos van y vienen, traen consigo plantas y animales, a veces de forma accidental y a veces a propósito. Por ejemplo, cuando comenzó el comercio en Cuba con Europa, se introdujeron las ratas en Cuba de forma accidental. Pero cuando las ratas se convirtieron en una peste, decidieron traer a propósito la mangosta india, que es un mamífero más grande que se come a las ratas. El problema es que se convirtió en una especie invasora porque no come solo ratas, sino también aves, ranas, lagartos. Y entonces ahora el personal, la gente que está trabajando en conservación en Cuba está tratando de controlar sus poblaciones. En el futuro, ¿cómo puede cambiar la biodiversidad de Cuba? Es difícil predecir el futuro, pero si algo es cierto es que habrán cambios, eso sí sabemos. Por ejemplo, el clima del planeta está cambiando y eso tendrá ciertas consecuencias sobre los ambientes cubanos y la isla. Por ejemplo, puede ser que suba el nivel del mar, puede ser que haya más frecuencia en las tormentas o los huracanes y eso cambiará la costa de Cuba. Y según cuán saludables estén los ecosistemas en Cuba, cómo van a responder a esos cambios. Por ejemplo, si uno piensa en un arrecife de coral que está saludable, que tiene muchas especies de coral y de peces y poca cobertura de algas, por ejemplo, está en una mejor posición para defenderse, por ejemplo, de nuevas enfermedades coralinas que a veces llegan a las costas de Cuba. Entonces es muy importante proteger esos ecosistemas para que puedan adaptarse a los cambios que vienen y eso es lo que han estado haciendo los cubanos y en lo que nosotros seguimos trabajando con ellos.